tal? Buenas tardes. ¿Querés una tiza? Para tener un compañero que va a buscar. Sí, por favor. Está para eso. Bueno, gracias a todos por haber venido. Este es una parte más del ciclo de la Cátedra Libre Nacional y Popular que hacemos acá en las Facultades Sociales desde la UES. En este cuatrimestre hicimos 2 encuentros, uno la semana pasada con Nariz Recalde sobre el pensamiento de Hernández Arregui, y bueno, hoy la idea es interiorizarnos un poco en el pensamiento de Jorge Abelardo Ramos. Así que bueno, le agradecemos a Gustavo haber venido. Para los que no lo conocen, es docente acá de la facultad y bueno, pensador y militante también de socialismo latinoamericano, así que también le agradecemos a los compañeros que se acercaron. Así que bueno, te dejamos arrancar, Gustavo, y después hacemos preguntas y arrancamos con el... Sí, acá la idea me comentaban era, bueno, yo hablo un poco, digamos, ya que soy el orador, soy el que hablo un rato y después intercambiamos opiniones, opinamos, nos escuchamos, etcétera, y derivamos un poco todo lo que yo voy a decir, que es un poco viejo, porque es sobre los años 70, básicamente, lo derivamos hacia, más hacia ahora, ¿no? Acá me trajo el compañero, me trajo lápiz. No, déjalo. No, por ahí sí, déjalo. Bueno, miren, ustedes tuvieron, bueno, algunos de ustedes deben haber estado la semana pasada, me decía ahí los compañeros, porque en este ciclo la idea era hacer una charla sobre Hernández Arregui, otra sobre Abelardo Ramos, y después, bueno, iba a haber un cierre que finalmente no se hizo, sobre la izquierda nacional en general. Yo le pregunté, me acuerdo a Facundo, cuando me dijo de este ciclo y me ofreció venir a hablar sobre Ramos, que faltaba uno, me parece a mí, que era Puigros, ¿no? Y él, bueno, respondió, bueno, todo no se puede, y es verdad, todo no se puede. Así que está bien, de todas maneras yo voy a referirme un poco a Puigros, porque me parece que tanto Ramos como Puigros y como Hernández Arregui sintetizan todo lo que fue una corriente de pensamiento que en los años 70 fue bastante importante. Digamos que después hoy se olvidó, digamos, y hoy empezó a resurgir de alguna manera, pero que en los años 70 tenía mucha más repercusión que ahora. Y bueno, el tema específico mío es Ramos, ¿no? Lo primero que hay que hacer cuando uno habla de un autor que se murió es tratar de protegerlo, bueno, en el caso de Ramos, protegerlo de sí mismo. Porque ustedes saben que Ramos, por un lado, y yo voy a explicar ahora por qué, mi punto de vista, y vamos a conversar sobre eso, es uno de los exponentes principales de la izquierda nacional y del socialismo de la izquierda nacional. Yo me formé en el pensamiento de Ramos, o sea, soy tributario de ese pensamiento, como otros veteranos que hay acá, como el compañero y otros más, ¿no? Nos formamos en ese pensamiento, pero a partir de los años, de fines de los años 80, básicamente a partir de la llegada de Menem, Ramos pegó un vuelco difícil de explicar, ¿no? Se hizo menemista. Y las últimas producciones de Ramos fue tratando de explicar y de convencernos de que Cavallo era el mejor ministro de Economía que podía haber en la Argentina, además de que Perón era el mejor presidente y demás. Una cosa verdaderamente sorprendente, ¿no? Y que significó la destrucción material, militante de una organización que ya venía a malos tumbos, pero que existía. Entonces digo, lo primero, vamos a proteger a Ramos de Ramos y vamos a rescatar a un Ramos, al Ramos que nosotros queremos rescatar. Y segundo, proteger a Ramos de algunos amigos que son falsos amigos. Por ejemplo, para empezar a criticar a los falsos amigos. Lo que más me gusta es criticar a los... Primero, para no criticar, yo le digo, quien quiera interiorizarse de la obra de Ramos, tener una primera aproximación, hay un texto de alguien que no ha venido acá, que es un compañero también del socialismo latinoamericano, Honorio Díaz, un libro que se llama Jorge Abelardo Ramos, Historia y Política, que es una síntesis de las posiciones historiográficas de Ramos. Básicamente los distintos capítulos son los libros centrales que escribió Ramos, un capítulo final hablando sobre la historiografía, el significado historiográfico de Ramos, y un apéndice sobre todas las obras, los artículos, los libros, o sea que es una guía para quien quiera conocer el pensamiento de Ramos. Acá no lo deforma. Después, hace un tiempito salió en la colección esta Izquierda Argentina, que hay distintos libros sobre distintos autores, y uno de los ejemplares uno de los títulos era sobre Ramos. Y yo le decía eso, que hay que proteger a Ramos de sus supuestos amigos, porque por ejemplo, este libro que es escrito, no figuran autores, ¿no? Pero en realidad la autora de este libro es una mujer que se llama Cristina Noble,
que fue militante del FIP, es el partido de Ramos, que es la esposa de Jorge Raventos. Jorge Raventos es un tipo que tiene cierta celebridad porque terminó siendo asesor de Menem. Es un hombre que milita en la derecha liberal, digamos, ¿no? Y que empezó militando con Galimberti en grupos nacionalistas en los años 60, después se sumó al FIP. Cuando vino el golpe del 76, se produjo en el FIP una crisis. En el FIP era el partido de la izquierda nacional, el partido conducido por Ramos, se produjo una crisis. Hubo un sector, digamos, de izquierda del partido que acompañó a Spilimbergo, se rompió el partido, ¿no? En lo que se llamó después FIP Corriente Nacional. Otro sector que se quedó con Ramos. Y hubo otros que decidieron que en 1976 no era un buen lugar Argentina para quedarse a discutir del socialismo. Y entonces se tomaron el piro hacia Europa y se fueron exiliados en el exilio. Nunca se supo exactamente quién los perseguía, pero se fueron al exilio. Raventos y Cristina Noble, los de estos fueron uno de los... Hubo otros, bueno, hubo uno que no me meto mucho, porque en la última parte me dijeron acá, que después siempre acá ustedes preguntan y la cosa gira de lo que hablamos a la actualidad y al kirchnerismo, ¿no? Y al gobierno actual, etcétera. Pero uno que pertenecía al sector de la izquierda nacional, del FIP, que decidió no quedarse acá en la época de la dictadura a luchar contra la dictadura militar, sino irse a Europa, fue Jorge Kosian, ¿no? Que es el funcionario del gobierno. Laclau también, otro funcionario, pero él se había ido mucho antes. Se había ido antes cuando, en realidad fue previsor, porque no esperó el 76. Cuando se venía el 73 y las papas empezaban a quemar, venía el cordobazo y era todo, entonces él se fue antes a Europa. No, pero yo le decía, este libro, por ejemplo, es un libro donde teóricamente se habla bien de Ramos, pero hay que tener mucho cuidado, hay que saber leer, porque acá se menciona una cosa que es muy importante para hablar de Ramos y de la izquierda nacional, que es que en el año 1945, en un periódico llamado Frente Obrero, que era un periodiquito chiquitito como este que saca Socialismo Latinoamericano, ¿no? Y se hablaba de lo que fue el 17 de octubre de 1945. Quienes sacaban ese periódico, Frente Obrero, era gente de izquierda nacional, eran un puñado de gente, era un puñado. No eran representativos de la izquierda, porque en ese momento la izquierda argentina mayoritariamente estaba expresada por el Partido Socialista y el Partido Comunista, que eran dos organizaciones muy poderosas, ¿no es cierto? Muy poderosas. El Partido Socialista era el viejo Partido Socialista de Juan B. Justo, que estaba hegemonizado por la corriente de Repetto Violdi, que después fue derivando cada vez más a la derecha y que terminó en 1976 apoyando el golpe del 76 y la dictadura de Videla y a Martínez de Oz, ¿no? Y el Partido Comunista era la correa de transmisión de los intereses de la Unión Soviética. Ya para esa época, en 1945, Stalin había matado a los millones de personas que tenía que matar y entonces la cosa no estaba tan dura en la Unión Soviética, pero el Partido Comunista siempre, antes de pronunciarse, veía qué pasaba en la Unión Soviética, ¿no? ¿Qué decía la Unión Soviética? O sea, esa era la izquierda oficial, pero había un puñado de tipos, que eran 5, 6, 10 tipos, 10, que sacaban este periódico, y entonces la izquierda nacional de sí misma siempre reivindica esto, porque fue un texto en el cual se hacía el análisis del 17 de octubre de 1945, muy diferente de cómo lo interpretaban los comunistas y los socialistas. Para los comunistas y los socialistas, el 17 de octubre de 1945 era, digamos, la irrupción de la barbarie, ¿no es cierto? El lumpen proletariado, prostitutas, borrachos que salían a aplaudir a un militar demagogo, ¿no? Y a una prostituta comodita. Esa era la concepción oficial de la izquierda argentina sobre el 17 de octubre de 1945. Entonces, ¿qué decía Frente Obrero? Que eran los orígenes de la izquierda nacional, esa primera izquierda nacional que había. Y yo, acuérdense, lo que les quiero mostrar es cómo hay que proteger a las personas de sus amigos, ¿no? En este libro, Cristina Noble, la autora, trata de mostrar el acierto interpretativo de Ramos, que en realidad no era Ramos el que escribía esto, ¿no? Pero no importa, que de la izquierda nacional sobre el 17 de octubre del 45, entonces cita el párrafo de cómo caracterizó el 17 de octubre del 45 en el momento que sucedían los hechos. Hagamos este esfuerzo. Hay ciertas cosas que han pasado hace mucho tiempo y que hoy son cosas de sentido común para todos nosotros, ¿no? Pero en el momento ese no eran cosas de sentido común. En ese momento era algo... Es decir, que una persona de izquierda, un grupo de izquierda, diga que Perón no era un nazi, en ese momento era escandaloso. Hoy nadie se atreve a decir que era nazi. Hoy nadie se atreve, ni siquiera los que en ese momento decían que eran nazis. Yo la otra vez veía un volante del Partido Comunista en la Facultad de Filosofía y Letras, en donde era un volante, no sé qué. Y ese volante hablaba del 17 de octubre del 45 y decía cuando la clase obrera salió a la calle y el peronismo, que lo dio todo, reivindicaba, es así como... No hay ninguna autocrítica en el medio. De golpe, hoy el Partido Comunista reivindica el 17 de octubre del 45, pero en el momento que sucedía el 17 de 45 no lo reivindicaba.
Entonces, esto es un logro, ¿no es cierto? A ver, ¿qué decía? Acá transcribe lo que decía la izquierda nacional. Y fíjense lo que decía respecto de la irrupción de la clase obrera el 17 de octubre del 45 y de la irrupción del peronismo, porque aparecía el peronismo en el escenario. Hasta ese momento no existía el peronismo. Este era el artículo que aparecía en Frente Obrero. Decía: la misma masa popular que antes gritaba viva Irigoyen grita ahora viva Perón. Así como en el pasado se intentó explicar el éxito del irigoyenismo aludiendo a la demagogia que atraía a la chusma, a las turbas pagadas, a la canallada de los bajos fondos, etcétera, así tratan ahora la gran prensa burguesa y sus aliados menores, los periódicos socialistas y estalinistas, de explicar los acontecimientos del 17 y 18 de octubre en iguales o parecidos términos. Con una variante: comparan la huelga a favor de Perón con las movilizaciones de Hitler y Mussolini. Identificar el nacionalismo de un país semicolonial con el de un país imperialista es una verdadera proeza teórica que no merece siquiera ser tratada seriamente. Y acá hay paréntesis, puntos suspensivos. Y sigue: al gritar viva Perón, el proletariado expresa su repudio a los partidos pseudo-obreros cuyos principales esfuerzos en los últimos años estuvieron orientados en el sentido de empujar al país a la carnicería imperialista. Y sigue. Entonces uno lee esto y dice, bueno, evidentemente la izquierda nacional aparece en la escena político-ideológica en el mismo momento que aparece el peronismo, reivindicando. Pero acá la clave está en ese paréntesis, en esos puntos suspensivos, que es el texto cortado. ¿Qué es lo que no se transcribe acá del texto original? Y lo que no se transcribe acá del texto original es lo siguiente. Después de decir todo eso, ¿no? Con una variante, comparan la huelga a favor de Perón con las movilizaciones de Hitler y Mussolini. Identificar el nacionalismo de un país semicolonial con el de un país imperialista es una verdadera proeza teórica que no merece siquiera ser tratada seriamente. El texto seguía: la verdad es que Perón, al igual que antes Irigoyen, es una expresión débil, inestable y en el fondo traicionera, pero expresión al fin de los intereses actuales del pueblo argentino. O sea, lo que dice es que Perón es una expresión traicionera en última instancia. Esto a un peronista no le gusta mucho. Usted debe haber muchos peronistas, ¿no? Creían que Perón era una expresión traicionera, ¿no? Bueno, pero lo decía la izquierda nacional. ¿Y por qué razón lo decía la izquierda nacional? Porque la izquierda nacional, esta izquierda nacional, este Ramos, no era peronista, era socialista. Son dos cosas distintas. Una cosa es peronismo y otra cosa es socialismo. Son dos cosas distintas. Entonces, hay que reivindicar a Ramos de sus supuestos amigos que lo hacen aparecer como una cosa que no es. En este mismo texto, entre los testimonios finales, que es así como una nota de color, se habla de... Hay un testimonio de la hija de Ramos, de Laura Ramos, que es una periodista que escribe en Clarín, diaria todos los domingos. Entonces fíjense lo que cuenta Laura Ramos, que escribe literariamente, ¿no? Dice, cierta vez, dice la hija de Ramos, ¿no? Cierta vez, cuando yo tenía 13 o 14 años, nos explicó, el padre, ¿no? El viejo, a una amiga y a mí, el proceso revolucionario por el cual el mundo marchaba inexorablemente hacia el socialismo. Desgranó diáfanamente los procesos de descomposición del capitalismo, del excedente y la planificación, el problema de las semicolonias, el proletariado, las clases medias, el arribo del gobierno popular con hegemonía obrera, la cibernética, el ocio creativo, la realización de la utopía. Era una historia tan simple y tan bella. Quiero decirles que él creía realmente en esa historia. Mi amiga y yo nos fuimos con estrellas y planetas girando alrededor de la cabeza. O sea, le contó una historia maravillosa. En vez de contarle cuentos de hadas, le contaba que el futuro estaba el socialismo. Eso es lo que dice la hija de Ramos. Esa es una mala manera, mala hija. Claro, porque dice, y creía en ello. O sea, lo que decir es, y Ramos se creía esas cosas, se creía que había hegemonía obrera, se creía todo eso, sí, se lo creía. La izquierda nacional, claro que se lo cree, por supuesto que se lo cree, se lo creyó siempre. Lo que no lo creen más es la hija de Ramos, y lo creen más los que hacen esto, ellos no lo creen. Pero digamos, para alguien que es de izquierda nacional, lo cree. Entonces lo primero, hay que rescatar, yo diría, a Ramos de estos amigos que lo presentan como un utopista en una etapa que después en la parte final de su vida se dio cuenta de que verdaderamente, bueno, las cosas no son como uno piensa que son cuando tiene 17 años, cuando uno es grande se da cuenta que la realidad es distinta, entonces deja de lado todas las utopías y se hace realista, y entonces se fue con Menem, porque eso es realista, porque Menem le dio la embajada, ¿no? Hay que rescatarlo de esa gente, hay que rescatarlo del mismo, ¿no? Que se fue a la embajada. Y es importante esto, rescatarlo, porque en la Argentina hay lo que algunos autores, como algunos marxólogos académicos, tipo Horacio Tarcus o Néstor Cohen, ¿vieron esos tipos? Hablan de distintas tradiciones, hay distintas tradiciones en el marxismo argentino. Entonces, una tradición es la tradición socialdemócrata.
¿no? La tradición que viene de Juan B. Justo, el viejo Partido Socialista. Hace poco veía un libro que salió refiriéndose a esta tradición, en realidad un libro sobre la Internacional Socialista, y habla, tiene un buen título el libro, porque se llama La Otra Izquierda. La Otra Izquierda, así que hoy en día es difícil pensar que, por ejemplo, Felipe González, el español, ¿no? Un tipo que uno lo ve y es un burgués desde acá arriba hasta la punta de los... Es un tipo que tiene la barriga de burgués, tiene colgante, no, pero es un burgués, ese tipo es socialista, ese tipo es el Partido Socialista Obrero, ¿no? Bueno, la tradición socialdemócrata degeneró en eso. La tradición socialdemócrata terminó adaptándose al capitalismo y presentándose como un modo de gestionar el capitalismo con cierta sensibilidad social. Decía, a los pobres no hay que matarlos, digamos, hay que tenerle un poco de lástima, hay que comprenderlos, ¿no? Otra tradición es la tradición comunista. No te ves, la tradición comunista, la tradición que viene del Partido Comunista, la tradición estalinista. Es decir, el problema de esa tradición es el problema, bueno, hoy ya no merece casi discutirse, porque el problema de esa tradición es que tan pegada estaba a la Unión Soviética que cuando desapareció la Unión Soviética desapareció esa tradición. Entonces hay una tradición socialdemócrata en la izquierda argentina, hay una tradición comunista, estalinista o post-estalinista, hay una tradición maoísta, hay maoístas, ¿no? El PCR, ¿no? El Partido Comunista Revolucionario, todo eso. Hay una tradición maoísta, hay una tradición trotskista, bueno, que son los que en esta facultad, por ejemplo, hacen más de pelote, ¿no? Los que, por ejemplo, los que dicen que todos los que estamos reunidos acá ahora en realidad somos agentes de la burguesía, ¿no? Que estamos trabajando. Esa es la tradición trotskista que hay. Hay distintas variantes, porque y variantes de las variantes, ¿no? Y después hay una tradición que es una tradición del nacionalismo revolucionario, ¿no? Que es el nacional, no sé cómo llamarlo, pero el nacionalismo democrático, lo que fue la izquierda peronista, lo que fue Hernández Arregui, por ejemplo, John William Cook, Ortega Peña, Duhalde. ¿Eso qué sería si uno lo tuviera que poner nombre? No sé. Siempre cuando uno hace una conceptualización de la realidad, empobrece la realidad, siempre, ¿no? Eso es inevitable. Lo que pasa es que no hacer una conceptualización de la realidad significa estar desarmado ante un caos de estímulos que no podemos interpretar. Entonces uno tiene que hacer una interpretación, pero tiene que ser consciente que esa interpretación desfigura la realidad. El momento que la captura, una vez que la captura, la cambió un poquito. Pero si uno tiene que poner un nombre, yo diría, no sé, nacionalismo revolucionario, nacionalismo democrático, y a lo mejor Hernández Arregui fue el mejor representante, ¿no? de ellos. Por eso le digo también John William Cook, otro Rodolfo Walsh, a pesar de que empezó militando en la derecha, en la Alianza Libertadora Nacionalista. Y hay otra tradición que es la tradición de la izquierda nacional. Si uno lee, por ejemplo, el libro de Néstor Cohen, que es un profesor de esta facultad que viene de la tradición comunista, ahí escribió un libro que se llama La izquierda argentina de ingenieros al Che. De ingenieros al Che. O lee lo que escribe Tarcus, cuando escribe la tradición, cuando reivindica a Silvio Frondizi, a Milciades Peña, etcétera. Uno ve que cada vez que se refiere a la tradición de la izquierda nacional, la pone entre comillas. Pero para hablar del Partido Comunista no pone entre comillas, que habría que ponerlo, porque verdaderamente, la verdad, ¿no? Los comunistas han construido un infierno terrible donde pudieron, y donde no pudieron se encargaron de que nadie construyera nada. Así que habría que poner comunista entre comillas, pero eso no lo pone entre comillas. Lo único que pone, presten atención cuando vayan así, si ven esos libros, lo único que pone entre comillas es izquierda nacional, que es un modo de tomar distancia, es decir, ese nombre es el nombre que se ponen ellos, pero en realidad vaya a saber lo que son. De todas esas tradiciones, yo diría las últimas, el nacionalismo revolucionario y la izquierda nacional, tienen puntos en común. Tienen puntos en común. Y este seminario, estas charlas que se han organizado, apuntan a ese lado, de las distintas tradiciones apuntan a esa. Ahora, en esa tradición del nacionalismo revolucionario y de la izquierda nacional, no todos son lo mismo. No todos son lo mismo. Por ejemplo, Hernández Arregui jamás hubiera dicho que Perón era una expresión traicionera de la clase obrera, ¿no? A pesar de que lo debe haber pensado. Sospecho que lo debe haber pensado en el final lo debe haber pensado. Al final lo debe haber pensado, pero por lo menos no. Bueno, de hecho, cuenta Galasso, por ejemplo, que es un biógrafo de Hernández Arregui, que en el final, cuando volvió al peronismo, Galasso dijo, Hernández Arregui, la posición era, no podemos decir nada, no se puede decir nada. Frente a lo que está pasando, nos quedamos sin palabras, ¿no? Pero digo, esas dos tradiciones son las tradiciones que a nosotros nos interesan, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que ver es, primero ver qué tienen en común todos esos autores que forman parte de esas tradiciones y qué los diferencia del resto de las tradiciones. Y por otro lado tenemos que ver cuáles son las diferencias que tienen entre sí las tradiciones. A partir de un hecho que me parece que es muy importante, muy importante tenerlo en cuenta. Y es el siguiente, que la otra vez lo hablamos con algunos compañeros.
En el año 1970, 1965, 1970, el problema de la izquierda argentina había sido el error de no haber comprendido al peronismo en 1945. Los comunistas y los socialistas habían traicionado a la clase obrera y se habían ido con Braden, es decir, con el imperialismo norteamericano, la Unión Democrática. Ese era el gran problema. Los partidos que supuestamente representaban a la clase obrera fueron detrás del imperialismo. Ese fue el gran problema. Pero en 1973, entre 1973 y 1976, la izquierda tradicional, comunista, stalinista, todas esas tradiciones, los trotskistas, los maoístas, etcétera, habían perdido hegemonía. ¿Quién consideraba? Al Partido Socialista en 1973 presentó la fórmula de Guioldi Balestra. Balestra es un viejo que no sé si todavía vive hasta hace poco, escribe editoriales en el diario La Nación. ¿Quién podía pensar que el Partido Socialista Democrático era la expresión de los trabajadores? Nadie. El Partido Comunista estaba quemado porque era la Unión Soviética, la coexistencia pacífica, había aparecido el Mayo francés, había aparecido la Revolución China, etcétera. Había quedado como un partido de derecha casi. Entonces, entre el 73 y el 76, la izquierda estaba dominada por posiciones en sentido amplio de izquierda nacional o de nacionalismo revolucionario. Y esa izquierda sostenía, a diferencia de la vieja izquierda de los años 40 y de los años 50, que el peronismo no era fascismo y que había que enfrentarlo, sino que el peronismo tenía un carácter progresivo. Podíamos diferenciar, después había más precisiones a la hora de caracterizarlo, pero era progresivo, había que apoyar, había que estar ahí. Y todo eso se desmoronó. Vino la AAA. Yo lo decía recién Hernández Arregui, ahora por ahí después me refiero a esto. Pero Hernández Arregui decía, soy peronista porque soy marxista. Soy peronista porque soy marxista, decía Hernández Arregui. Y Perón, en 1973, en septiembre de 1973, declaró, porque soy peronista, no soy marxista. Y decía, y los marxistas que se vayan del peronismo, porque no tienen nada que ver. Pero además no era una cuestión de declaraciones. Porque en las declaraciones uno dice una cosa, otro dice otra, y después se llega a la noche y se van todos a tomar una cerveza y listo. El problema es que detrás de las declaraciones estaba la AAA. O estaban los que mataron a Rucci, que no sé quiénes eran, o estaba el ERP, en ese momento era así. No era una cuestión que uno decía una cosa, otro decía otra cosa, y escribía un artículo. Entonces miraba, escribió un artículo y me atacó. No escribía un artículo, le ponían una bomba, le pegaban un tiro. Esa era la diferencia que había, ¿no? Entonces, era muy importante. Digo, en el 73-76, lo que fue sacudido fue la concepción de esas tradiciones de izquierda nacional o de nacionalismo revolucionario. Entonces tenemos que volver sobre ello. Tenemos que volver, porque ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Miren, yo creo esto, acá le voy a usar la tiza. Si uno dibujara, uno tiene que tratar, si se habla de la izquierda nacional o del nacionalismo revolucionario y demás, tiene que hacer dos cosas. Primero, tiene que ubicarlo teórico o conceptualmente. O sea, conceptualmente, ¿qué significa la izquierda nacional? O todas las otras terminologías que se han utilizado para referirse a ella. Y por otro lado, histórico-temporalmente, ¿cuándo existió la izquierda nacional? Yo diría, si nosotros tuviéramos que ubicarla teórico-conceptualmente, se podría decir esto. No, yo la verdad que no me gusta esto, pero como estamos en la Facultad de Ciencias Sociales, que está dominada por el empirismo y el positivismo de Gino Germani, tratemos de cuantificar, de hacer gráficos, todo, ¿no? Esto sería está por un lado el marxismo, la corriente marxista internacional, está por otro lado el nacionalismo latinoamericano, la Revolución Mexicana, etcétera, Irigoyen, Perón en Argentina, y la izquierda nacional, en sentido general, digamos, Ramos, Hernández Arregui, Puigro, Cook, todos esos italianos ubicados acá. Digo, no me satisface eso, a mí personalmente, porque eso daría la impresión que los marxistas estarían acá, y la izquierda nacional sería una mixtura de marxismo y otra cosa. Y yo creo que la izquierda nacional tiene, tal como yo lo interpreto, por lo menos ciertas versiones de la izquierda nacional, tiene todo el marxismo posible. Esto que se queda acá no es marxismo, ¿no? Entonces digo, podríamos también hacer otra cosa, podríamos hacer un cuadro de doble entrada, por ejemplo. Si uno separa, digamos, el trazo vertical divide lo que sería la izquierda de lo que sería la derecha política, ¿no? Se pone que izquierda, la gente de izquierda, la gente progresista, la gente que está no conservadora, la gente que tiene más expectativa en el futuro que en el pasado, que le dicen la tradición, dice la cosa y dice no, la tradición no. En cambio la gente de derecha es tradicional, la familia, ¿no? La propiedad, en el caso, etc. Esa es la izquierda. Y por otro lado, como Argentina es un país que vive en el culo del mundo, como decía Jauretche, ¿no es cierto? Entonces,
uno puede decir, si nosotros, hay gente que dice, yo tengo un compañero de la facultad de ciclo básico, no es profesor, pero no de acá, de ciclo básico, que en serio, decía, el tipo tiene un apellido medio raro, no voy a decir cómo es, pero es rumano, qué sé yo. Yo digo, ¿vos cómo llegaste acá? Y en serio, es un tipo muy amargado además, ¿no? Pero es su personalidad. Pero me decía, mira, Canigiano, mi familia viene de Rumania y todo, y mi padre tenía dos posibilidades, me lo cuento seriamente, tenía dos posibilidades, cuando se tuvo que ir de ahí, decía, podía irse a Australia o a la Argentina. Y dijo, y se vino a la Argentina. Y eso fue terrible, porque yo pienso siempre, yo no puedo dejar de pensar nunca en mi vida lo que sería de mí si se hubiera ido a Australia. O sea, estaríamos en Australia, sería una cosa... No, yo le digo, pero escuchame, vos, tu mujer, tu hijo, no lo tendrías. Entonces ella dice, no, bueno, pero tendría otra mujer, otros hijos. Por ahí tenía razón. Pero digo, lo nacional sería el que dice, no, viste, la Argentina ante todo, salen con la camisa celeste y blanca, eso sería lo nacional. Y lo antinacional o lo no nacional sería aquellos tipos que piensan con la cabeza, que no piensan desde Argentina, sino que en el fondo dicen, ¿por qué carajo tenemos que vivir en Argentina? ¿Por qué me tocó ser argentino? ¿Por qué me tocó ser argentino, no? Entonces, podría estar... Laclau resolvió este problema cuando era joven, lo resolvió, porque él dijo, voy a estar hoy, por ejemplo, acá dando una charla ante 20 tipos. No, se fue a Essex, se transformó en un académico estrella del primer mundo. Entonces, y empieza a hablar con lacanianos y un montón de cosas. Pero no es distinta la vida. Venir a la Argentina y viene a la Argentina, va a los hoteles 5 estrellas, come. No sé si es la verdad todo lo que dice noticia de Laclau, pero seguramente sí, porque la verdad que si tiene guita, ¿por qué va a ir a una villa, a la Villa 31? Se va a alojar, va. Entonces, si uno hace esto, dice, ¿dónde estaría la izquierda nacional? La izquierda, por ejemplo, el Partido Comunista es izquierda, supóngase, pero no es nacional, porque ellos viven, así como el sionismo, por ejemplo, a toda familia judía le ofrece un viaje gratis del hijo a Israel, ¿no? Y cuando uno le ofrece algo gratis, yo veo, porque cuando uno le da algo gratis, uno tiene simpatía porque le da algo gratis. Entonces acá yo voy a repartir repartan en todo caso uno cada uno, para todos, pero eso sobre el tema de hoy, de un seminario interno que hicimos en socialismo latinoamericano. ¿A dónde gracias tanto ya. Entonces el Partido Comunista estaría acá, pero la izquierda nacional se ubicaría acá, ¿no? Se ubicaría en esta celda, en la celda, frente a la derecha, frente a la Alianza Libertadora Nacionalista, donde militaba Rodolfo Walsh, es de izquierda, porque tenemos el socialismo, etcétera, ¿no? Las jerarquías y demás. Y frente a los tipos que viven pensando el mundo desde la Unión Soviética, o de Estados Unidos, o de Francia, donde sea, no, lo pensamos de Argentina, América Latina, etcétera. Entonces, esta sería la celda. Bueno, esto de algún modo resumiría conceptualmente lo que es la izquierda nacional en términos generales. Soy consciente de la pobreza de esto. Pero para seguir, desde el punto de vista histórico-temporal, y esto me parece que es muy importante, muy importante, miren, yo pensé esto. Si uno hiciera un diagrama y pusiera en el eje horizontal, en lo que sería la abscisa X, digamos, sería el curso temporal, ¿cierto? Los años 40, los años 50, 60, 70, 80, 90, etc. Y supongamos que fuera, como estamos otra vez en el mundo de Gino Germani acá, supongamos que pudiéramos cuantificar la lucha de clases, ¿no? Decimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le digo que hay tipos que por ejemplo, Inés Izaguirre, que es una profesora de esta facultad, un súper izquierdista, y cuantifica la lucha de clases, la cantidad de huelgas, ese tipo de cosas, demuestra, ¿no? Supongamos que pudiéramos hacer, supongamos que 1 fuera la lucha de clases, poca intensidad de lucha de clases. 6 es mucha intensidad de lucha de clases. Lucha de clases para nosotros, digamos, podemos entenderla, yo como lo entiendo, como entiende alguien de izquierda nacional, la lucha de clases a medida que madura se expresa, no en el aislamiento de la clase obrera, como dicen los supuestos clasistas, ¿no? Con el clasismo. Para los partidos trotskistas de la universidad, que son clasistas, el clasismo para ellos es que la clase obrera esté separada del resto. Es una cosa insólita. Eso es la pobreza. Eso es Juan B. Justo hace 100 años. O sea, el clasismo es cuando la clase obrera tiene la capacidad de ofrecer un modelo de sociedad a clases que no es a otras clases sociales. Esa es la madurez de una clase, ¿no? Entonces supongamos que hasta 6 es mucha maduración de la lucha de clases. 1 es poca maduración. Uno podría hacer esto, podría pensar en 1940 supongamos que partimos de acá, ¿cierto? Empezaba la guerra mundial en
Europa, o sea, la guerra mundial, la guerra europea, la guerra interimperialista llamada guerra mundial. Acá en la Argentina el régimen no podía estabilizarse, bueno, se aproximaba a lo que iba a ser el peronismo, etc. Y esto fue avanzando. O sea, en 1945, bueno, surge la clase obrera, va a la calle, quizá siguiendo a un líder traidor, pero sale a la calle. Además, frente a otros líderes traidores peores, era el mejor o menos traidor. Y se siguió avanzando, ¿no es cierto?, hasta el 55, por ejemplo. En el 55 por ahí hubo una caída, porque hubo una contrarrevolución en 1955. La Iglesia, los partidos liberales, la oligarquía, ¿no?, dieron un golpe y echaron a Perón. Entonces, uno puede decir que cayó la intensidad de la lucha de clases. El Frente Nacional desapareció, el Frente Imperialista desapareció, el Movimiento Nacional desapareció. Pero después del 55 en adelante siguió subiendo, ¿no? Siguió subiendo. A partir de 68, 69, las luchas obreras de Cordobazo y demás le dieron mucha intensidad a la lucha de clases. Apareció la izquierda peronista, aparecieron las obras de Ramos, de Hernández Arregui, etc. Hasta el 73, 74, 75, 76 que empieza, bueno, en el 76 se produce una caída. Y después acá no sabemos hasta dónde está. Pero si uno dibuja esto. ¿Y qué importancia tiene esto? Para mí tiene una importancia que es algo que yo una vez lo escribí en algún lado, y los del Partido Obrero, no sé cómo se estamos todos en la facultad, ¿no es cierto?, tomaron lo que yo había dicho y pusieron el acento en eso. La izquierda nacional, en sus términos más generales, ahora vamos a discriminar, ¿no?, pero en sus términos más generales se desarrolla en el periodo que va del 55, digamos, al 73, acá. Es decir, en el periodo de alza del movimiento de masas. Es decir, la izquierda nacional es la expresión ideológica de los sectores populares y la clase obrera en ascenso. Después del golpe del 76 y después de la estabilización democrática de la contrarrevolución del 76, la izquierda nacional hoy es muy débil. Es muy débil en términos cuantitativos y en términos cualitativos. Es muy débil no solamente la que no tiene militantes, es débil también porque no es capaz de imponer una agenda, como dirían, ¿no? Y acá cuando cae el movimiento de masas, entonces acá aparecen el PO, el PTS, todos los grupos, ¿no?, que son los grupos hegemónicos dentro de la izquierda. Uno piensa en la izquierda y es eso. Antes de esto, cuando estaban acá, fíjense, los grupos hegemónicos eran el Partido Socialista, el Partido Comunista. Y este es el momento de la izquierda nacional. El momento del alza de masa, del auge de las masas. Entonces, acá lo que hay que pensar es esto. Cuando hay alza de masas, el único socialismo posible es un socialismo de izquierda nacional, no un socialismo prorruso, pro-chino. ¿No? Esta tesis me parece que es muy importante, me parece que es muy, muy importante, y es para pensar mucho en eso. Y para pensar lo que está pasando ahora, porque ahora, en el siglo XXI, el comienzo del siglo XXI, con Venezuela, con Evo Morales, con el kirchnerismo acá, después de 2001, en cierto modo, unos más, unos menos, pareciera que las ideas de la izquierda nacional han vuelto a cobrar algo de vida. Entonces quizá tengan que ver con que las condiciones materiales se han modificado. Aunque la vida que han cobrado, a juzgar por este tipo de cosas, es medio peligroso. Por ejemplo, en las elecciones universitarias, no sé si tienen que ver con la UES y con el MUNAP, pero en la Facultad de Filosofía y Letras se presentaba en la carrera de Ciencia de Educación Pública y Popular, una agrupación que se llama Pública y Popular, que se presentan como peronistas, kirchneristas. Y yo vi, me dieron un volante y veía que hacen propaganda en favor de Malvinas e invitan a Edgardo Esteban. Lo invitan a hablar, hacen algo como esto que están haciendo ustedes, ellos lo hacen, invitan a Edgardo Esteban. Edgardo Esteban es un antimalvinista feroz. Entonces, ¿cómo se puede ser nacional y popular e invitar a un antimalvinista feroz? Son quizás las contradicciones de un pensamiento que tiene que empezar a madurar y de una realidad que es todavía muy confusa. Situémonos entonces ahí, en ese momento de ascenso. En ese momento apareció la izquierda nacional, en términos generales, expresada, se la mencionaba de distintas maneras, ¿no? Y yo les decía al comienzo de la charla que hay tres tipos que me parece que son representativos de las distintas vertientes de izquierda nacional. Una vertiente de izquierda nacional es la vertiente de Hernández Arregui. Hernández Arregui era un tipo que provenía de la Unión Cívica Radical y que se hizo peronista en los años 40 y que era un profesor universitario y que empezó a filósofo, qué sé yo, lo que estaba, pero no tenía una formación marxista ni una militancia marxista. Empezó a descubrir el socialismo a medida que
descubría la realidad nacional y a medida que se aproximaba, porque también hay otras cosas que no están en los libros por ahí, ¿no es cierto?, que no pertenece a la esfera de las ideas, sino a la esfera de la vida, que tenía relaciones personales con gente que pertenecía a la izquierda nacional pero que estaba en otras líneas, ¿no? Hernández Arregui era de Córdoba, y en Córdoba había mucha gente que después estuvo con Ramos. Y bueno, conversando con esa gente, el tipo, bueno, fue desarrollando su propio pensamiento. Eso, hay una vertiente que es la vertiente de Hernández Arregui. Yo diría, en esa vertiente se podría meter a Cook, se podría meter a Ortega Peña, a Duhalde, por lo menos a Ortega Peña y a Duhalde, antes de que los cooptara el PRT-ERP, que le bancaba la revista Militancia, ¿no? Cosa que es también un hecho para prestar atención, como tipos que son peronistas podían estar en acuerdo con una organización como el PRT-ERP, cuyo propósito principal, en el 73-76, consistía en derribar al gobierno peronista. La verdad. O sea, mucha gente va y dice, voy a decir algo provocador, pero me parece que así, mucha gente dice, pero Perón habrá avalado la AAA o no la avalaba, tenía que ver o no era que ver. Los de la AAA eran criminales, sin duda. Pero la verdad, que si yo soy Perón y lo tengo a él, por ejemplo, y él mata a él, que es mi ministro, yo digo, hay que terminar con él. Hay que terminar. ¿Y qué voy a hacer para terminar con él? Y bueno, hay distintas cosas que se pueden hacer, ¿no? Hay distintas cosas que se pueden hacer. Bueno, hay toda una corriente, digamos, de izquierda nacional, una vertiente de izquierda nacional que es la vertiente Hernández Arregui. Otra vertiente distinta, es la vertiente de Rodolfo Puigros, un tipo que viene del Partido Comunista, que rompe con el Partido Comunista en 1947, ¿no? Pero que incluso Puigros era el más viejo de todos, había nacido en 1905, por ahí, o sea que cuando rompe con el Partido Comunista era un tipo que tenía 40 y pico de años, y ya había escrito muchas cosas. Entonces hay una gran parte de la producción intelectual de Puigros que es tributaria del liberalismo, del estalinismo, ¿no?, de Rivadaviano, etcétera. Pero a partir de 1946-47, Puigros rompe y también desarrolla su propia versión de izquierda nacional. Y después está la otra versión de izquierda nacional, cuyo representante, que más ha trascendido, es Ramos. Yo no sé si Ramos ha sido el tipo más serio intelectualmente, más riguroso desde el punto de vista teórico del pensamiento. Por ejemplo, digamos, a mí me parece que hay tipos como Spilimbergo, por ejemplo, que tuvo mucha menos repercusión que Ramos, y que sin embargo en cuanto a rigor teórico, metodológico, intelectual, por ahí pudo ser superior a Ramos, ¿no? Pero digamos, esta era la tercera vertiente, la vertiente de Ramos. ¿Qué tenían en común estas vertientes que aparecían en este momento? Bueno, uno puede decir, en términos muy generales, lo que tenían en común era, primero, que reivindicaban que el fenómeno peronista que había aparecido era progresivo, no era el nazifascismo trasladado a la Argentina. Era un fenómeno de características populares, antiimperialistas, etcétera, y que había que apoyarlo. Eso era lo primero. Lo segundo era que se planteaba una perspectiva socialista de desenvolvimiento. En eso estaban de acuerdo. El propio Hernández Arregui decía que el marxismo era una herramienta conceptual a la que había que recurrir para poder comprender la realidad y demás. Pero había otro aspecto en el que no estaban de acuerdo y que era muy importante, que era el aspecto que tenía que ver con cómo posicionarse políticamente frente al peronismo. Miren, fíjense cómo definía Hernández Arregui, bueno, lo deben haber visto la vez pasada, ¿no es cierto? Pero yo se lo digo de nuevo porque no confío mucho en lo que les deben haber dicho la vez pasada. Entonces, Hernández Arregui definía de esta manera la izquierda nacional. Decía, por izquierda nacional en un país dependiente debe entenderse en sentido lato la teoría general aplicada a un caso nacional concreto, que analiza a la luz del marxismo en tanto método de interpretación de la realidad y teniendo en cuenta en primer término las peculiaridades y el desarrollo de cada país, la economía, la historia y la cultura en sus contenidos nacionales, defensivos y revolucionarios, y coordina tal análisis teórico con la lucha práctica de las masas contra el imperialismo en el triple plano nacional, latinoamericano, mundial y en ese orden. Seguramente que no entendieron demasiado lo que yo dije y por ahí les parece que es que yo hablé muy rápido, pero no, es porque no se entiende demasiado, porque aparentemente lo que sería la izquierda nacional para Hernández Arregui es la adaptación del marxismo a la realidad nacional. Pero con decir eso mucho no decimos. ¿Qué significa adaptar el peronismo, adaptar el socialismo a la realidad nacional? Bueno, acá aclara Hernández Arregui, en otro lado aclara lo que es, dice, polemizando con Abelardo Ramos, justamente dice, Jorge Abelardo Ramos piensa que hay que superar a Perón mediante un partido socialista nacional. Y yo sostengo que si Perón no estuviese a la altura de la Revolución Nacional, decía Hernández Arregui, y de sus objetivos posibles, las masas lo hubiesen abandonado.
Esta posición del proletariado argentino aclara en otro orden algo que a Ramos le resulta un tanto inexplicable. Y dice, sigue Hernández Arregui, mi condición de peronista y marxista. Soy peronista porque soy marxista, es decir, por adecuación objetiva de mi pensamiento al grado de desarrollo de la conciencia política del proletariado nacional y cuyo símbolo es Perón. O sea, lo que está diciendo Hernández Arregui es, me parece, ¿no? Está diciendo así, bueno, por mi nivel de conciencia yo me doy cuenta que el peronismo tiene algunas cosas que son verdaderamente medio jodidas, ¿no es cierto? Pero hay que adaptarse al nivel de conciencia de las mayorías. Y si el nivel de conciencia de las mayorías es peronismo, hay que ser peronista. Entonces, por eso soy peronista, y no hay que estar con Ramos, que plantea, porque todo esto no era una cuestión discursiva solamente. En la esfera material estamos en los años 60. Entonces, ¿hacia dónde se orientaba la posición de Hernández Arregui y hacia dónde se orientaba una posición como la de Ramos, que era distinta? Fíjense, por ejemplo, en este libro que se llama La izquierda nacional en la Argentina, de Alberto Metol Ferré, que es de un compañero que suerte que no vino porque se lo afané y me lo hubiera pedido. Fíjense, habla de la... Fíjense cómo ya se presenta la izquierda nacional de manera distinta, porque dice, la aparición en los últimos años, este libro es de 1960 también, ¿no? La aparición... No, el libro es dice Alberto Metol Ferré, pero es una serie de artículos, en realidad lo sacaba Ramos, esta es una colección Coyoacán que sacaba Ramos, y el prólogo incluso es de Ramos, aunque tiene un seudónimo y demás. Entonces en el prólogo dice, la aparición en los últimos años de una corriente ideológica conocida como la izquierda nacional, en realidad un marxismo criollo o socialismo gauchesco o trotsko-peronismo, según sea quien lo juzgue, es el acontecimiento político más trascendente de la vida intelectual argentina, aunque recién en los últimos tiempos comienza a ser conocida y reconocida por un círculo cada vez más amplio de interesados. Su iniciación histórica puede ser fijada hacia 1939, que es el año primero de la guerra imperialista. O sea que entonces cuentan que en esa época, digamos, todos los partidos de izquierda apoyaban al bando imperialista democrático y que pequeños grupos, entre los que estaba la izquierda nacional, los tipos que sacaban Frente Obrero, esos que leían con esos tipos, eran neutralistas. Y que por ser neutralistas se los acusaba de fascistas y demás. Sitúa la aparición de la izquierda nacional ahí. Hernández Arregui no la sitúa ahí. Hernández Arregui la sitúa, aparece situada, o por lo menos implícitamente, en los años 60. ¿No? Este libro, que se llama Introducción al Socialismo, y cuyo texto, y que es una reedición de un libro que se llama ¿Qué es la izquierda nacional?, que fue que era editado por el FIP, que era una especie de, servía para una especie de escuela de cuadros del FIP. Fíjense, cuando habla también dice lo que es la izquierda nacional, también lo dice de manera distinta de Hernández Arregui, porque dice, acá hay un apartado, esto pregunta, este libro está hecho, son preguntas-respuestas, pregunta-respuesta. Una pregunta es ¿qué es la izquierda cipaya? Dice, cipayo significa gente del imperialismo, es el nombre de regimientos de nativos que en la India estaban al servicio de los ingleses. Los partidos de izquierda tradicionales de la Argentina se movieron dentro de la ideología de los sectores sociales ligados a la base agraria oligárquico imperialista. Vimos que el Partido Socialista de Juan B. Justo se alió a la oligarquía y se convirtió en agente del imperialismo inglés. El Partido Comunista nació en 1918, etc. El socialismo de la izquierda nacional, verdadero socialismo revolucionario en la Argentina, nació en 1962 como partido político, cuando se creó el Partido Socialista de la Izquierda Nacional. Ha denunciado y denuncia a la izquierda cipaya de todas sus variantes, socialista, comunista, ultraizquierdista, que hace el juego de la oligarquía del imperialismo contra el movimiento de masas. Y aclara más adelante, sigue más adelante otra aclaración más. Pregunta por qué cayó Perón, ¿no? ¿Por qué cayó Perón en 1955? Entonces dice este libro, que expresa las posiciones de Ramos, ¿no? Dice, Perón cayó por su importancia para superar una barrera social, bueno, de la que está hablando, el carácter capitalista, digamos, del modelo peronista. Por su impotencia para superar. ¿Qué dije? Sí, perdón. Impotencia para superar la barrera social. Solo un partido revolucionario de la clase obrera podría haber ahondado la revolución peronista, ensanchando sus bases de poder al eliminar de raíz la propiedad oligárquica imperialista. Después del golpe oligárquico de septiembre del 55, se vio que el apoyo más consecuente del peronismo era la clase obrera. El socialismo de la izquierda nacional sostiene la necesidad de la hegemonía obrera en el Frente Nacional Revolucionario. Esta posición surge del análisis teórico de nuestra realidad y brota como la enseñanza más profunda de la derrota del 55. Bueno, hay un montón de textos por el estilo. Pero ustedes ven que una cosa es decir que la izquierda nacional representa una corriente que trata de utilizar la herramienta, el instrumental conceptual del marxismo para interpretar los fenómenos nacionales, y otra cosa es decir que la izquierda nacional se presenta como la posibilidad de disputa por la hegemonía de un frente nacional. Son dos cosas muy distintas. Es decir, salvo para el Partido Comunista, que cuando ha hablado de... Ustedes saben que el Partido Comunista en 1946 se puso a Perón, ¿no? Y estuvo con Braden y con el imperialismo, pero después, 2 años después, cambió de posición, en parte porque la Unión Soviética
dio la orden, ¿no es cierto? Entonces asumió la posición de apoyo crítico. El apoyo crítico para el Partido Comunista consiste en apoyar lo positivo y criticar lo negativo. Con lo cual, la verdad que con esa línea, ¿quién de nosotros puede estar en contra de tener una línea de apoyo crítico ante cualquier gobierno? Uno critica lo negativo y apoya lo positivo, ¿no? Esa es la interpretación. Pero en realidad la línea de apoyo crítico, o sea, apoyo al peronismo, pero apoyo crítico de la izquierda nacional, significa, por un lado, darle apoyo en el sentido de ubicarse en este campo, en el campo nacional. Es decir, el lugar de acción y el lugar de enunciación discursiva es el campo nacional. Pero por otro lado es una crítica, una disputa por la hegemonía. Es decir, la existencia en 1973, en septiembre de 1973, cuando Perón es elegido presidente, había dos boletas por las que se podía votar a Perón. Una era la boleta del Frejuli, ¿no? que sacó 5 millones de votos, y otra era la boleta del FIP, de la izquierda nacional, organizada en partido, que sacó cerca de 900.000 votos. En ese momento, el Frejuli hizo campaña en todos lados llamando a la gente a votar al peronismo con la boleta del Frejuli, no con la del FIP. Porque la boleta del FIP decía, vote a Perón desde la izquierda, liberación nacional, patria socialismo, patria socialista. Es decir, apoyamos a Perón, pero no apoyamos a Helbar, no apoyamos a Frondizi, aliado de Perón, no apoyamos a Rucci y a la burocracia sindical. No significa que hay que matarlo a Rucci. No significa eso. Significa, apoyamos a Perón como expresión de un movimiento nacional antiimperialista, pero pensamos que para derrocar definitivamente el régimen semicolonial hay que avanzar más allá de donde va el peronismo. Y para avanzar más allá de donde va el peronismo hay que formar una agrupación independiente. Independiente o autónoma significa política, ideológica, conceptual, existencialmente. Bueno, Hernández Arregui no estaba de acuerdo con eso. Hernández Arregui, en los años 60, las grandes discusiones que había, porque eran amigos, se conocían, ¿no? Además discutían fraternalmente. En la editorial Coyoacán, que estaba en la calle Córdoba, donde sacaban estos libros, se juntaban Jaureche, Hernández Arregui, Ramos, y hablaban todos y discutían, y las posiciones eran, la posición de Ramos era, hay que construir un socialismo de izquierda nacional, un partido independiente, que participe, que apoye al peronismo. ¿Pero qué significa apoyar al peronismo? Significa apoyar al peronismo en tanto que el peronismo es expresión del Frente Nacional, pero no subordinarse política y organizativamente a la conducción de Perón. Porque si vos entras al peronismo, sos peronista. Hernández Arregui decía, soy peronista porque soy marxista, soy peronista. Bueno, él podía decir lo que quería, pero cuando llegó Perón le dijo, no, los marxistas son infiltrados. En el peronismo es como en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica manda Roma, no manda el sacerdote del tercer mundo que está en la Villa 31. ¿No? Pero no es así. El sacerdote de la Villa 31 puede decir cualquier cosa, pero Roma manda. Si vos sos católico, es Roma. Por eso es que los nacionalistas católicos finalmente terminan siempre detrás de la Iglesia. Eran peronistas en el 55, pero terminaron en el golpe porque la Iglesia estaba en el golpe. Y porque yo decía, bueno, entre la Iglesia... Yo tengo un amigo que es peronista de derecha, no sé si alguna vez lo conté, peronista de derecha, pero es peronista en serio, peronista de derecha, ¿no? Peronista, o sea, peronista, no es peronista socialista, universitario. Porque es serio, porque es de la zona de Moreno, es peronista de familia peronista, ¿no? Y muy católico. Y entonces yo lo toreaba a veces y le preguntaba, pero vos entre Perón y la Iglesia, si hubiera una confrontación, ¿la Iglesia o el peronismo? ¿Qué? Y decía, y bueno, yo soy católico. Es católico. Pero además tiene razón, porque ¿quién es más importante, Dios o Perón? ¿No es verdad? O sea, yo también si fuera católico sería católico, ¿no? Por eso es que el nacionalismo católico, no sé hasta qué punto se lo puede ubicar acá, no sé hasta qué punto sería derecha nacionalista, o nacional, sería un nacionalista que más bien sería acá. En vez de referenciarse en la Unión Soviética o en Francia o donde sea, se referencia, no sé, en el Vaticano, ¿no? Pero la posición de Hernández Arregui entonces era no, hay que estar, decía, en los años 60, hay un librito que ustedes pueden leer, porque acá me dicen que yo siempre critico a Galazo. Yo no lo critico a Galazo, lo recomiendo. Juan José Hernández Arregui, de Peronismo al Socialismo. Es una buena biografía sobre Hernández Arregui, habla bien sobre Hernández Arregui, y de paso uno lo conoce a Galazo, que estaba más cerca de Hernández Arregui que de Ramos, a pesar de que, bueno, tenía... Porque las personas son contradictorias, ¿no? ¿Vieron? Hay personas que... Claro, porque yo por ejemplo soy de Atlanta y odio a Chacarita, pero yo todos los fines de semana sé cómo sale Chacarita, ¿no? Y cuando Chacarita pierde me pongo contento. O sea, es decir, muchas veces me pregunto si no soy de Chacarita también, ¿no? Entonces Galazo, como que si fuera... Ramos era para Galazo lo que Chacarita es para mí, digamos, ¿no? No, pero digo, acá, si uno lee esto, por ejemplo, ve que en los años 60
todas las discusiones que había era, Ramos trataba de lanzar lo que era, y lo que efectivamente lanzó en 1962, el Partido Socialista de la Izquierda Nacional. Un partido socialista que tenía una matriz trotskista, que explicaba teóricamente la importancia de esa matriz trotskista, porque yo creo que ese socialismo de izquierda nacional es tributario de una concepción que es la concepción de la revolución permanente de Trotsky, así como la concepción de la revolución permanente de Trotsky es tributaria del pensamiento marxista. ¿no? Entonces yo creo que entre el marxismo clásico, la revolución permanente de Trotsky y la izquierda nacional hay una línea de continuidad. Los trotskistas argentinos no son trotskistas porque no entienden que la teoría de la revolución permanente significa que los socialistas tienen que estar dentro del campo nacional, tienen que estar dentro del frente antiimperialista, y tratar de luchar por la hegemonía obrera. No tienen que estar junto al imperialismo contra el frente, ¿no? Como están permanentemente, como están en Libia, por ejemplo. En Libia fue lo último más representativo. O sea, como Gaddafi era burgués, entonces ellos estaban con la OTAN. Entonces, como si la revolución permanente fuera el desarrollo progresivo del proceso revolucionario, pero no desde el campo del nacionalismo popular hacia el socialismo, no el avance del nacionalismo popular al socialismo, sino el avance desde el imperialismo al socialismo. ¿Cierto? Es una cosa insólita. Bueno, acá está explicada la concepción de Hernández Arregui. En los años 60, Hernández Arregui era partidario de formar centros de izquierda nacional, pero no quería formar un partido. Le interesaba mucho decir, soy peronista, hay que estar dentro del peronismo. Y toda la disputa que había en esa época era si había que estar, entre los sectores de izquierda nacional, era si había que estar dentro del peronismo o fuera del peronismo. Frente a la izquierda cipaya y frente al imperialismo y frente a la oligarquía, un segundito, frente al imperialismo, sí, eso en los 60 todo. Porque ya te digo, cuando se forma el Partido Socialista de la Izquierda Nacional, hay un llamado a que tipos como Hernández Arregui se sumaran al Partido Socialista de la Izquierda Nacional. Y sin embargo no se suman, porque ellos dicen, no, nosotros no estamos a favor de un partido independiente, hay que estar dentro del peronismo. Decían, si nosotros nos vamos a un partido independiente, nos aislamos de las masas peronistas, hay que quedarse dentro del peronismo. Y los grupos de Ramos, la versión Ramos de Izquierda Nacional, decía, no, si vos te quedas dentro del peronismo, estás atrapado por la conducción nacionalista del peronismo. No podés ser socialista, va a llegar un momento que tu socialismo va a ser contradictorio con esa jefatura nacionalista. Va a suceder eso. Lamentablemente eso es lo que sucedió. Eso es lo que le sucedió a Hernández Arregui. Está bien, la historia, acá yo me estoy pareciendo un poco a los trotskistas que critico, porque vieron, los trotskistas siempre tienen mucha razón cuando critican las fallas de los demás, ¿no? Pero claro, fracasó esto, fracasó, y vos, o sea, acá la debacle contra el revolucionario del 76 nos arrastró a todos, a los que decían que había que estar dentro del peronismo, fuera del peronismo, un poquito más al costado, todos fueron. Pero esa idea de que si vos sos socialista tenés que estar en el peronismo, terminó en una tragedia. Puigdrós trató de diferenciarse un poco de esa idea, porque al fin y al cabo venía del Partido Comunista. Entonces escribió un montón de cosas, ¿no? Pero en este librito que recoge artículos de la pequeña agrupación que él tenía, la agrupación Clase Obrera, no me acuerdo cómo se llamaba, El proletariado en la Revolución Nacional, para terminar mi exposición lo más rápido posible y dar lugar al debate, no voy a citar esto, pero si uno les podría, yo tenía pensado acá algunas citas en donde, por lo menos discursivamente, Puigdrós dice, es necesaria la hegemonía obrera del campo nacional, es decir, la clase obrera tiene que tomar la conducción. El régimen peronista no era un régimen socialista, digamos, y la caída de Perón se explica porque no pudo la clase obrera tomar la conducción del peronismo. Entonces hay que luchar por eso. Pero Puigdrós terminó en Montoneros, ¿no? Se murió siendo militante de Montoneros. Y los montoneros, por definición, se definían como peronistas, eran peronistas. Hernández Arregui no terminó. Hernández Arregui en los últimos años de su vida sacó, bueno, lo habían visto la vez pasada, sacó una revista. Lo último que hizo sacar una revista que al principio le puso Peronismo y Socialismo. Salió el número 1, Peronismo y Socialismo. Y que después salió el número 2 que ya llamaba Peronismo y Liberación. Porque el propio Hernández Arregui veía que el conflicto entre la izquierda peronista y Perón era muy, muy profundo. Y no quería, se daba cuenta de que la izquierda peronista, en esa época, en ese momento, llevaba por la dinámica de las cosas, terminaba haciéndole el juego a los enemigos del peronismo, pero tampoco podía estar del lado del peronismo, ¿no es cierto? Que le ponía límite, que después de que Perón había dicho que el Che Guevara es uno de nosotros, yo iría a poner bombas, peronismo es igual a socialismo nacional, después que dijo todo eso, cuando vino acá, no muchachos, peronismo es justicialismo, y si vos sos socialista, andate al partido, les dio la dirección a todo, no toma, mira, andá, ellos el FIPE tienen en la calle Alsina, tomá, andá, fíjate allá, pero dejate de joder acá. Y en cierto modo tenía razón. Si sos peronista, el jefe del peronismo es Perón. Es Perón el jefe del peronismo.
O sea, no sé, si en vez de ver el peronismo hubiera sido el canjianismo, digamos, si yo hubiera sido, la verdad, a mí me hubiera hinchado las pelotas terriblemente que apareciera un grupo de gente que que dice que es canjianista y que está en contra mío. Yo digo, no, acá mando yo, pero no es así. No, pero no es así, no es así. La posición de la izquierda nacional entonces era justamente previendo eso, es decir, hay que estar manteniendo independencia. La independencia supone, porque uno dice, ¿qué supone? Formar un partido. Al fin y al cabo, todo esto fracasó porque en el 76 vino la muerte, ¿no? Pero yo creo que quienes hablan de izquierda nacional tienen que investigar qué pasó con eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Soy peronista porque soy marxista. ¿Qué pasó? Algo pasó. ¿Qué pasó con la concepción Montonero? ¿Qué pasó con la concepción de John William Cook? ¿Qué pasó con Wolf? Eran heroicos. Paco Urondo fue un tipo heroico. Era un tipo heroico, comparado con cualquiera de los tipos que andan, incluso que son nacionales y populares actuales, ¿no es cierto? Que lo único que le importa es tener un carguito, un puesto, etcétera. Paco Urondo era un tipo que lo único que le importaba era su concepción, que murió con las armas en la mano. O sea, uno le rinde homenaje a eso, pero después tiene que hacer un análisis crítico de su posición. Hay que hacer un análisis crítico de su posición. Digo, después pasó de todo, porque incluso la concepción de Ramos fue mutando, ¿no? Fue mutando hasta el punto tal que aparecieron los defensores de Ramos que presentan un Ramos como si fuera muy parecido a Hernández Arregui, donde la izquierda nacional, pero digo, hoy en día cuando estamos ya acá, digamos, con todo esto se lo tragó la contrarrevolución. La contrarrevolución fue tremenda, ¿no? Hoy en día, de a poquito pareciera que empezó de a poco, ¿no? Habría que después investigar bien cuándo fue, etcétera, pero empezó de nuevo a ver una línea ascendente. Ahora, lo que se advierte, yo no sé si en esto es más actual, no sé qué impresión tienen ustedes, pero le digo la impresión mía, es que el eje central de la polémica política y del pensamiento político en la actual ya no pasa por la izquierda nacional, por el apoyo al peronismo, porque esto es cosa histórica. Al fin y al cabo es histórico. ¿Qué significa apoyar al peronismo? Perón ya no existe un frente antiimperialista. Hoy en día no hay. Habrá que construirlo, ¿no? Es otra cosa, pero no existe. Perón es un tipo más histórico que político. Entonces lo que no existe es el socialismo. ¿El socialismo? ¿Qué existe el socialismo? El socialismo en la Unión Soviética se derrumbó. Y se derrumbó de la manera más terrible posible. ¿No es cierto? Se derrumbó. O sea que la Revolución Cubana, realmente, ¿qué tipo hoy quisiera irse a vivir a Cuba? La verdad, ¿ustedes piensan que los obreros argentinos, o los obreros uruguayos, o los obreros brasileños, para ni hablar de los obreros franceses, los alemanes, pero quisieran vivir en Cuba? ¿O sospechan que los obreros cubanos preferirían vivir en Argentina? ¿No? Es decir, digamos, yo defiendo el régimen cubano, pero digamos, no me chupo el dedo. Está muy lejos de haber construido la utopía, lo que se pensaba. Eso pasó en todos lados, les digo, en todos lados, porque en la época de los años 50, 60, cuando nacía el Estado de Israel, por ejemplo, los sionistas eran socialistas, eran Sartre, digamos, y Simón de Beauvoir explicaban que los kibbutz en Israel prefiguraban un socialismo libertario, etcétera. Y bueno, hoy el sionismo es el nazi-sionismo. ¿Dónde hay una izquierda sionista? O sea, desapareció en todos lados. Las expectativas emancipatorias de los años 60-70 sufrieron golpes terribles. Y entonces cuando sufrieron golpes terribles, significa que ya no existe, o se empezó a dudar de una cosmovisión alternativa o de una perspectiva alternativa a lo que existe. Entonces empieza, cuando uno no ve en el horizonte una totalidad que sea alternativa a la totalidad actual, lo que empieza es retroceder a las cuestiones mínimas. Entonces empieza a plantear reivindicaciones emancipatorias mínimas. Por ejemplo, la reivindicación acerca de la identidad sexual o identidad de género. ¿No es cierto? Entonces suceden cosas. Yo la otra vez estaba yo trabajo en filosofía y letras, ¿no? En una cátedra. En una cátedra, cuando termina la reunión, una compañera docente termina allá y dice, bueno, antes de que termine quiero decir algo. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice, les quiero decir que me dieron el documento y a partir de ahora soy varón. Yo, pero ¿cómo te llamas ahora? Porque se llamaba Gabriela. ¿Cómo te llamas? Bueno, me llamo Gaby. Gaby es un sobrenombre. No, pero se puede Gaby. Así que soy varón. O sea, fíjense que, la verdad, qué lindo que sería que nos dieran un documento. A mí, por ejemplo, que un documento que ya tengo una melena azabache, o que nací, que tengo 23 años, ¿no? O que diga que soy, no sé, francés, entonces soy ciudadano francés, me voy a ir a Francia, no sé. Qué lindo sería, ¿no?
Es la creencia de que el papel prevalece sobre la realidad. Así uno tiene la edad que tiene, por más que el papel diga lo que tiene, y uno tiene el sexo que tiene, ¿no? Pero lo que es legítimo en eso son las demandas identitarias de libertad sexual y libertad de elección de la vida sexual. Es decir, uno puede tener su vida sexual, desarrollarla de la manera que le guste, y bueno, y la sociedad tiene que permitir eso es legítimo. Lo que pasa es que esa demanda legítima está procesada de manera tal que aparece en un paquete reaccionario, una filosofía reaccionaria según la cual el discurso, un documento crea la realidad. Es la teoría de Laclau. Discursivamente se crea la realidad. Discursivamente se crea la realidad. No, los discursos no crean la realidad, ¿no es cierto? Pero ese tipo de demandas aparecen, las demandas de género, las demandas identitarias, las demandas étnicas, la cuestión de los pueblos originarios, ¿no? Con todo lo que significa, ¿no? Con todo lo que significa el problema que hay, donde Bolivia aparece como un país en donde son 23 naciones en una. Entonces uno piensa, tenemos que crear 23 países con esta Bolivia, países con 500 tipos. Es un negocio para los grandes capitales extranjeros eso, ¿no? Pero la demanda en sí misma está bien, es correcto, que cada uno pueda desarrollar culturalmente lo que quiere, ¿no? La identidad religiosa, todo ese tipo de demandas. Demandas ecológicas, el problema ecológico es un problema nuevo que antes no había. Hay una demanda que es vieja, que yo últimamente soy muy sensible, que es la lucha contra el especismo. El especismo es así como se habla de racismo, que son las personas racistas, ¿qué son? Las personas que dicen, che, un negro es esclavo, y bueno, pero es un negro. Es un negro, ¿qué problema hay si es un negro? Nosotros somos nosotros y allá está el negro. A nosotros eso hoy nos parece terrible, bueno, porque no somos racistas. Pero hubo una época en que si eras negro, eras negro. O cuando la mujer estaba inferiorizada completamente. Es una mujer. ¿Cómo va a votar una mujer? Dice una mujer. Que se deje de hinchar la pelota y que vaya a la casa a preparar la comida. Hoy nadie diría eso, pero en un momento gente razonable decía eso, ¿no? Bueno, el especismo es una especie de racismo, pero dirigido a otras especies animales. Es lo que dice, nosotros somos seres humanos y tenemos derecho a agarrar otros animales, torturarlos, asesinarlos, morfarlos, digamos, utilizarlos en laboratorios para experimentar y para torturarlos, cosa terrible, para distraernos, caza. En la rural hacen exposiciones de pesca y caza. O sea, vamos a jugar a matar animales. Qué bien, mira, yo fallé, le pegué en un ala a un pájaro y lo dejé con el ala, bueno, dejémoslo, pisoteémoslo ahí, dejémoslo que se muera solo. No te preocupes que se va a morir solo enseguida. ¿No es cierto? O sea, desarrollar una conciencia de que esas otras especies vivientes sufren. El anarquismo trabajó mucho en eso del siglo XIX. En el acabo inclusive que tenían los anarquistas que iban en esa dirección. Ajá. Bueno, yo he visto últimamente muchas pintadas, ¿viste? En algunos lugares que aparecen. Pero ese tipo de cosas, una vez se dice, bueno, yo mismo lo he dicho algunas veces, y hay compañeros que por lo que yo acuerdo plenamente, pero me dicen, che, dejate de joder, nos vamos a preocupar porque un lechón te lo comés, comete un sándwich de jamón y dejate de joder, un lechón es un lechón. Y un lechón es un lechón. O sea, yo digo una cosa, no, pero en serio, a mí, si lo torturan a él, a mí no me duele, le duele a él. Ahora yo me identifico con él y digo, no, ¿cómo lo van a torturar? Bueno, si torturan un lechón, a mí no me duele, le duele al lechón. Pero el lechón es un lechón. ¿Por qué vamos a ver? Sufre. Es un ser biológico que está sufriendo, ¿no? Bueno, quizá todavía la especie humana no haya avanzado lo suficiente como para que esto parezca algo, bueno, te voy a decir que del siglo XIX, pero los anarquistas ahorita son vistos como... Claro, se ocupan de cosas, ¿no? Pero, bueno, yo digo, todas estas demandas son las demandas que están en una época en la cual no se sabe lo que es el socialismo, no se sabe lo que es lo que es el capitalismo, no se sabe. O sea, son demandas particulares. Lo que falta es algo que coordine esas demandas particulares. Y a mí me parece que volver a los 70 y volver a la izquierda nacional y volver a un socialismo que dijo que el socialismo no tiene que surgir como una especie de experimento que viene de afuera y se mete acá, sino que hay que analizar el país real, las condiciones sociales reales, cómo maduran y plantear el socialismo como una perspectiva posible o no, de acuerdo a la maduración de esas condiciones. Y un socialismo que abarque todas estas demandas que han aparecido. Ese es el desafío de ahora. Entonces, cuando yo reivindico a Ramos, que Ramos dice hay que crear un partido independiente, por ejemplo, está bien, no está Perón, está Cristina Kirchner. Algunos de los que están acá son kirchneristas. Podrían hacer la analogía y decir, bueno, ya está Perón y está Cristina. Entonces tenemos que apoyar a Cristina. Yo no creo que Perón sea Cristina, pero si creyera que Perón es Cristina, aún así diría no hay que ser kirchnerista, hay que ser socialista. Cuando digo ser socialista digo crear un partido. Cuando digo crear un partido, no digo crear otra Unión Cívica Radical o el PRO. Esos son partidos burgueses. Esas son estructuras cuyo único propósito es administrar, gestionar la sociedad capitalista semicolonial. Cuando yo digo crear un partido, digo crear una estructura de cuadros que empecemos a pensar en estas cosas, en el especismo.
¿Qué vinculación puede haber entre el especismo y el capitalismo, por ejemplo? ¿Qué pasó? No podemos, la AAA, que se plantee cosas, que no tenga miedo de plantearse cosas, como diciendo, era legítimo que la AAA matara a los del ERP, era legítimo. Era legítimo. ¿En qué sentido era legítimo? Es que era una organización parapolicial que trataba de defender con métodos asquerosos y criminales al gobierno de quienes lo desafiaban. Yo no estoy de acuerdo con la AAA, tampoco estoy de acuerdo con el PRT-ERP, pero digo, no asumamos posiciones morales. No está mal porque son los buenos, están los buenos y los malos, ¿no es cierto? No podemos hablar de genocidio en la Argentina porque el genocidio no resiste menor análisis. ¿Quién va a pensar que un viejo como Videla, que si no hubiera tenido la desgracia de ser presidente, estaría, el tipo vive en Cabildo, ¿no? Cabildo y Lacroze, estaría con las cacerolas. O sea, sería un viejito retirado del ejército que estaría con las cacerolas. Quiere decir que hay muchos viejitos de Cabildo y Lacroze que están con las cacerolas que podrían haber estado torturando ¿no? Es así, pero no es porque sea malo o bueno, es porque la lucha de clases, porque la historia es así. La historia hace que los sionistas pasaron de ser socialistas a ser nazis y genocidas y a llevar adelante una limpieza étnica, no porque sean malos, porque la maldad no era inherente a los alemanes, que eran nazis. Entonces, claro, si los alemanes son nazis, son malos, pero los judíos son buenos porque eran víctimas. No, judíos argentinos, alemanes, rusos, comunistas, etcétera, en determinadas condiciones, todos armamos campos de concentración. Lo que hay que analizar es por qué surge un campo de concentración y no asumir una posición moral. Bueno, este tipo de cosas, cuando yo digo un partido, una organización independiente, lo que digo es crear un espacio para empezar a discutir estas cosas. Así es como yo entiendo un partido. No un partido en términos partidocráticos, demoliberales. Y creo que eso intentó ser la izquierda nacional de Ramos. Y creo que ese fue el error de Hernández Arregui y de Puigdós y de otros más, que se desentendieron de eso. Se desentendieron de crear una estructura propia, de tener la capacidad de plantear una cosmovisión alternativa a la del nacionalismo. Y bueno, y se le vino la historia encima. Entonces me parece que ahora eso sí se puede reivindicar. Crear un espacio político, pero ya le digo, insisto una vez más, porque quiero que... Político, me refiero, no sacar una declaración sobre el juez Griesa. Hay que hacerlo y es importante eso, pero es algo coyuntural. Digo político en el sentido de crear una cosmovisión alternativa, pensar eso, pensar en una cosmovisión alternativa que reúna todas esas demandas que están fragmentadas a partir de una contradicción central, que es la contradicción entre el país semicolonial nuestro y el imperialismo, y entre el capitalismo y la perspectiva de una sociedad que sea, no sé cómo llamarla, a lo mejor requiere ponerla, una sociedad socialista, en el sentido de que no haya explotadores y explotados. Cuando a mí me preguntan por qué no soy kirchnerista, miren, yo no soy kirchnerista, más allá de que pueda apoyar o no, eso es otra cosa, pero yo no soy kirchnerista, porque cuando yo voy viajando para mi casa, veo tipos que viven, que están comiendo sushi, y en otro lado veo cartoneros. Entonces, eso no es lo que esa no es la sociedad que yo quiero, no es la que yo quiero. Yo veo jubilados que cobran 1.200 pesos y el jefe del ANSES que cobra 60.000 pesos. El jefe del ANSES tendría que cobrar 1.200 pesos, que eran lo que hacían los revolucionarios en Rusia. Lenin vivía en una habitación vivía Lenin. Entonces, ese tipo, podemos criticarlo, pero, digamos, ¿quién le va a creer a alguien que vive en un palacio que pregone la austeridad y que todo lo demás? ¿Entienden? Bueno, digo en ese sentido también es un tema para discutir la cuestión moral, porque sabemos que la moral se ha utilizado, el imperialismo y la oligarquía han utilizado la moral, aspectos de corrupción a propósito para erosionar a los movimientos populares. Pero bueno, tampoco somos pelotudos. Es decir, nosotros no somos inmorales. Es decir, evidentemente también es cierto que cuando se ataca a la iglesia diciendo que hay un cura abusador de menores, muchos que son anticlericales utilizan eso porque dicen, vieron, le pegamos una patada a la iglesia. Sí, pero hay un cura abusador de menores, eso no lo hay, ¿no? Entonces, muchos que quieren atacar a los movimientos populares se valen de la corrupción, de toda esa porquería, esa escoria que hay alrededor de los movimientos populares. Pero esa escoria existe. Y cuando yo digo un partido, tiene un partido que cuestione eso. Bueno, me extendí mucho. ¿Por qué no paramos acá y hacemos... Ustedes habían dicho hacer un debate o plantear cosas que sean de actualidad y... eso que les repartí, que no terminé de decirles, forma parte de una especie de trabajo interno que hicimos en el socialismo latinoamericano. Discutíamos el pensamiento de Ramos y bueno, ese fue un trabajo que yo hice sobre un texto de Ramos, ¿no? Que forma parte de lo que sería la escuela de cuadros, para decirlo en términos convencionales, ¿no? Entonces eso completa un poco la exposición sobre la especificidad de la izquierda nacional en la versión de Ramos. Pero me parece que por ahí sería bueno tratar de vincular todo esto con lo que está pasando ahora, ¿no?
digamos, porque por ejemplo yo, Hernández Arregui, leí el libro Peronismo y Socialismo, y él ahí hace una visión un tanto heterodoxa dentro de lo que sería el pensamiento que se esta línea claramente dentro del peronismo, pero que está planteando por ahí más una línea Ortega Peri igual que después de lo mismo lo hace, la intención de también plantear una oposición gremial de clase a lo que sería la estructura del partido peronista. O sea, dice algo así como que el peronismo es un primer paso hacia la transición hacia el socialismo. Entonces, pensar al movimiento obrero como un canal de expresión, un programa político que sea superador del peronismo. Entonces, en ese sentido, me parece que hay como un punto en común. Este libro es del 72, igual, creo. Y el peronismo y el socialismo justamente analiza ese aspecto, donde el movimiento obrero tiene que superar las barreras de los reclamos meramente económicos, tiene que plantear ejes programáticos que lleven a una revolución para una sociedad de nuevo tipo. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la posición de Hernández Arregui, pero digo, él tiene una lectura sobre el peronismo en donde una opción antiimperialista en un contexto latinoamericano puede implicar una etapa primera dentro de una progresión hacia el internacionalismo, en donde la posición nacional primera terminaría derivando en el internacionalismo como una opción política. Pero este sería un primer paso, que está anclado en todo el pensamiento del tercermundismo, cosas que, bueno, son híbridos, digamos, que Hernández Arregui quiere unir a veces un poco forzadamente y otras veces muy inteligentemente y con recursos que son válidos. Mira, yo te digo, me gustaría que no soy yo que tengo que responder estas cosas, ¿no? De lo podemos charlar entre todos. Brevemente te diría esto, te diría, sí, vamos a decir el primer paso. El peronismo, si por algo se caracterizó, es por la estatización de los sindicatos. El movimiento obrero estatizado. Y Perón lo primero que hizo cuando volvió en el 73 es hacer lo que había hecho antes, es decir, liquidar a todas los intentos de un sindicalismo de base autónomo. Pero en eso estamos de acuerdo, bueno. Lo que digo es que yo, el Hernández Arregui que leí planteaba que las bases obreras y por todo el proceso de radicalización que vos señalabas a partir del 55 en adelante, donde el movimiento obrero se pone a la cabeza de la construcción de su propia historia. Entonces ahí el elemento a destacar es, bueno, apoyémonos sobre ese movimiento obrero que está trascendiendo el elemento peronismo para hacer una revolución social. Me parece un elemento... Bueno, pero al mismo tiempo, a ver si... No, precisamente ese momento creo que está trascendiendo al peronismo. Sí, bueno, algunos elementos, empieza a aparecer, digamos... Tengo otro recuerdo. ¿Está bien? Pero, o sea, quiere que vuelva Perón, pero por otro lado, digamos, se genera una independencia desde los sindicatos que habla de una profundización, no sé si de la lucha de clases, pero algo parecido. Bueno, pero escúchame, pero yo digo, eso que vos decís, porque vos como lo estás diciendo, es Hernández Arregui, por un lado se quiere, si entendí bien lo que vos dijiste, por un lado se quiere apoyar en eso, pero por otro lado sigue diciendo que es peronista. Es decir, por un lado se apoya en toda la tendencia larvada, digamos, o latente, que puede ser mayor o menor, de cada uno la interpretación, pero o sea, había una especie de tendencia a superar los límites, las estructuras nacionalistas, burguesas del peronismo, en un movimiento obrero que estaba en auge y demás. Pero por otro lado le decía a ese movimiento obrero que se sometiera a la dirección política del peronismo. Es como si el movimiento, yo le dijera a ustedes son estudiantes que están rebelándose contra la conducción de Kirchner, por ejemplo, yo les dijera, por un lado que los apoyo a ustedes es que se rebelen, y por otro lado que sean kirchneristas. O sea, le estoy diciendo, cuestiones es contradictorio, me parece a mí. O sea, todo ese movimiento que vos ves que estaba tendiendo a superar al peronismo, en todo caso lo natural hubiera sido, bueno, rompamos con la dirección peronista. Lo que cabe, si uno interpretara lo que vos decís, si uno interpretara que en 1974, 75, no sé, por esa época sería 72, 73, 74, 75. El libro ese. Claro, pero y sí. todavía Perón planteaba la parte de izquierda, ¿no?
Sí. Bueno, pero si en ese... Estaban los militares todavía. Entonces... No, está bien, pero es lo que dice que en ese momento lo que se podía apreciar era una tendencia del movimiento obrero a superar las barreras que le imponía el peronismo. Eso yo entendí. Claro. O sea, la burocracia sindical y demás. Viéndolo en ese contexto, Hernández Arregui estaba tratando de galvanizar ese movimiento obrero hacia una superación. Pero ¿cómo lo Eso organizó? es lo que dice Hernández Arregui, no lo que dice. No, claro, no o sea, es lo que sostengo yo. Yo estoy tratando de decir que Hernández Arregui también tenía una opción que estaba dentro de la estructura del peronismo, pero pretendía hacer. Claro, y por eso es que, como cuenta Galasso acá, cuando viene Perón, eso debo decir en 1972, como decís antes, cuando viene Perón, y cuando Perón hace lo que hace, Galasso cuenta una anécdota que Galasso está con Hernández Arregui, entonces es el año 1973, eso fue el 72, en el 73. A la luz de lo que está pasando le dice Galasso a Hernández Arregui, bueno, ¿y ahora qué decimos? Y el otro dice, ¿qué quieres que decimos? No podemos decir nada, nos callamos la boca. O sea, si Hernández Arregui pensaba que basándose en el auge del movimiento obrero, etcétera, iba a poder superar los límites burgueses del peronismo, bueno, se equivocó. Se equivocó porque no. Peor, no, porque es un libro. Una cuestión teórica. Este es un libro de Es un libro para los militantes, era un material Claro, para claro. los militantes. Bueno, Cook también tiene apuntes para la militancia y habla de hacer una síntesis dialéctica del peronismo, sin negarlo, pero algo superior, algo más allá. Sí, pero todos estamos de acuerdo en que hay que hacer, todo el mundo de la izquierda nacional, está de acuerdo en que hay que hacer algo superior. Algo superior. Yo como creo que hay que hacer algo superior, no soy peronista. Ahora, si viene alguien y me dice, yo soy peronista y creo que hay que hacer algo superior, lo primero que le digo es, si sos peronista, ¿por qué pensás que hay que ser superior? Sos peronista. Y si pensás que hay que ser superior, ¿por qué hay que ser superior? No seas peronista, entonces. Gilberto una vez decía que si vos te metés en una jaula, adentro de que hay un león que nos comió durante 10 días, te metés, cerrás la puerta y tirás la llave, ¿la culpa de quién es? ¿El león o tuya? Evidentemente es tuya, que te metiste en un lugar que no tenías que estar. Igual me parece que esta discusión se cosifica un poco el peronismo en esta discusión. Me parece que se habla como si fuera, sos peronista, sos una cosa. Yo no sé, no vi los tiempos de Perón ni cosas parecidas, pero hasta donde yo entiendo, por mi, no sé, ascendencia generacional mía, para mí el peronismo encarna ciertos valores o reivindicaciones que en conjuntura va tomando formas, estrategias, perspectivas. Me parece que no hay una cosa resuelta para acabar sobre el peronismo, más después de lo que pasó en los últimos 30 años en nombre del peronismo, de un lado para el otro. Me parece a mí que nadie critica la progresividad histórica del peronismo, o sea, que está claro dentro del campo, dentro de la izquierda nacional. Ahora, si vos querés socialismo, el eje era no meterte ahí porque en definitiva ibas a boicotear sin querer. en algún punto iba a haber yo que puede ser, pero Además que ojo, que esa definición, esa cosa que vos decís, que el peronismo, estamos cosificando, el peronismo puede ser muchas cosas. Bueno, es la teoría de Laclau del significante vacío. El peronismo es un significante vacío, lo llenamos de contenido que, mira, puede ser muchas cosas, pero hay cosas que no puede ser. O sea, Perón podía hacer muchas cosas, pero cuando a Perón se le planteaba la perspectiva de una superación socialista de la sociedad capitalista, ahí los mandaba a matar. Sí, después podía hacer muchas cosas, ¿no? Porque yo digo, si uno cree que puede ser cualquier cosa, entonces era, en cierto modo, es la concepción de Hernández Arregui. Es decir, podemos pensar que nosotros le vamos a dar el peronismo es una especie de forma o de envase al que nosotros le vamos a dar el contenido y el contenido, porque, bueno, me parece que eso no hay que sacar. no sé, es una discusión larga. Yo, por ejemplo, a mí me cerraba